queridos hermanos y amigos que se conectan en esta mañana a nuestro canal. Sean muy bienvenidos para compartir este culto de adoración al Señor. El rey David decía en el Salmo 5:3: Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Y en esta mañana hermosa, día del Señor, alzamos nuestra voz en alabanza, en adoración, en exaltación, en gratitud a nuestro maravilloso Dios por todo lo que Él es y lo que Él hace en nuestra vida cada día. Y también nos presentamos ante Él así como somos, así como estamos, con la seguridad de que su sangre nos limpia de todos nuestros pecados y nos hace aceptos delante del Padre. Vamos a tener una oración para entregar este culto al Señor. Padre nuestro, adoramos y exaltamos tu nombre. Te bendecimos, Cristo de la gloria, por tu sacrificio en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y te adoramos, Espíritu Santo, que moras en nuestro corazón y nos guías en la adoración al Padre en esta mañana. Bendice cada persona que está escuchando, mirando este canal, que pueda sentir tu presencia de una manera real, de una manera diferente, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás, porque tú eres real en nuestra vida. Señor, bendice cada alabanza que cantaremos a tu nombre. Bendice el mensaje de tu palabra, bendice nuestro pastor. Que tu palabra impacte en nuestra vida de tal manera que cada día, Señor, la obedezcamos, la practiquemos, la vivamos, sabiendo que los tiempos son malos y que cada día debemos estar tomados de tu mano, apercibidos, orando y velando, esperando tu regreso. Pero mientras tanto, que podamos seguir cumpliendo el gran mandato que nos dejaste de entregar estas buenas nuevas de salvación a todo el mundo. Gracias porque podemos hacerlo con libertad. En el nombre de Jesús te pido y agradezco todo. Amén. En el mismo Salmo, David decía: en ti se regocijan los que aman tu nombre. Y nosotros, que somos sus hijos, nos gozamos en el Señor y vamos a alabarle a través de las canciones que nos guiará nuestra hermana Graciela. Dios nos bendiga. Buenos días, hermanos. Quiero invitarles a poder comenzar este tiempo de alabanza y adoración a nuestro Dios cantando la canción Te adoro a ti, pensando en que fuimos creados para adorar al Señor. Así es que con un corazón entregado al Señor, poniendo nuestra mirada en la cruz de Cristo, vamos a adorarle en esta mañana y luego seguimos con algunos himnos.
Amén. Y pedimos ahora la bendición del Señor para el pastor, para el mensaje que nos va a compartir en esta mañana. Buen día, hermanos. La paz y la gracia de nuestro Señor Jesús esté junto con los hermanos en esta mañana, Día del Señor. Con mucha alegría queremos recibir la palabra de Dios en 2 Timoteo, capítulo 3, verso 1 al 5. Hoy queremos escuchar la palabra de los últimos tiempos, es decir, cómo va a ser en los postreros tiempos. La palabra de Dios nos da enseñanzas, por eso, en primer lugar, tenemos que conocer. Por eso acá dice en el verso 1, ten cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Hoy en día, por coronavirus, muchos piensan que nuestro Señor Jesús está ya pronto para volver. Entonces esta fe de que nuestro Señor Jesús ya venga pronto, esta fe de Maranatá, es una fe de que todos nosotros tenemos que tener en estos tiempos. Y yo escuché desde niño que nuestro Señor Jesús viene el día miércoles, pero de noche. Además, un día lluvioso. Cuando nadie quiere ir a la iglesia, allí sorpresivamente viene nuestro Señor Jesús. Recuerdo que este joven, Spurgeon, el futuro pastor, cuando de casa iba hacia la iglesia, pero era una noche de miércoles con tanta nieve y que no podía caminar, había tormentas. Entonces él fue a una iglesia pequeña. Allí no vino ni siquiera el pastor, sino que un diácono compartió esa palabra de Dios en Isaías. Le dijo: joven, no mire a ti, sino mire al Señor. Con esta palabra él se convirtió, encontró a nuestro Señor Jesús. Y por eso que hoy todos los que escuchan, que reciban a nuestro Señor Jesús, porque ya está pronto para volver a llevarnos, y que estamos en los postreros tiempos. Nosotros sabemos que en tiempo de que vivía Jesús también era último tiempo. El tiempo que vivía Pablo también era el tiempo último, pero nosotros, a través de esta palabra, nos damos cuenta que el apóstol Pablo, por la inspiración del Espíritu Santo, pudo profetizar cómo va a ser en los últimos tiempos. Y estamos viviendo estas conductas o estas vidas que describe del 2 al 5, y nosotros nos sorprendemos con qué exactitud describe cómo va a ser en los postreros tiempos. Por eso que hay algunos que dicen que, y bueno, 2000 años habló de la venida de Jesús, no vino. Y bueno, ¿cómo va a venir ahora? Hay personas que niegan la venida. La Biblia dice que aquellas personas son personas que están dormidos espiritualmente, pero los que están despiertos, decimos que hoy nuestro Señor va a venir a rescatarnos, y además nosotros hoy va a ser el día que yo encuentre a nuestro Señor Jesús. Entonces en 2 Pedro capítulo 3 verso 3, diciendo que en los postreros días vendrán burladores, dice, andando según su propia concupiscencia y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Dice, claro, él prometió, pero no vino 2000 años, entonces ¿cómo va a venir? Pero además dice, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Entonces no creen que va a venir.
nuestro Señor Jesús, pero nosotros tenemos que estar despiertos, preparados para recibir a Jesús, porque hoy es el día que estaremos delante de Él y hoy es el día que vendrá nuestro Señor Jesucristo. Y por eso el apóstol Pablo envía esta carta a Timoteo y le dice que sepas esto, que vendrán tiempos difíciles. Alguna versión dice tiempos peligrosos. Y este tiempo peligroso, ¿por qué? En el verso 2 dice, la gente estará llena de egoísmo y avaricia. Estará lleno de egocentrismo y también mucha avaricia, mucho materialismo. Y además serán jactanciosos, arrogantes, ¿no? Mucha soberbia. Estos fenómenos estamos viendo hoy en día. Es muy difícil corregir a los jóvenes y además a los adolescentes. Y dice también blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e impíos. Claro, hoy es el tiempo en que vemos que mucho egoísmo en la sociedad. Mucha gente que protesta mucho, o mucha rebeldía a las autoridades, a los padres, y además una de las características más importantes es el fuerte materialismo, como en estos días, y que la gente con su egoísmo quiere ganar cada vez más dinero, y para ganar dinero también matan gente y también perjudican la vida de otros. Y en el verso 3 también dice insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno. Vemos cómo crece la maldad en el mundo. Cada vez el mundo se empeora más. Estamos viviendo en tiempo de oscuridad y en esa oscuridad nuestro Señor Jesús prometió que iba a volver, su segundo retorno. Y además en el verso 4 dice traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Es decir, tres características muy importantes: van a ser egoístas, ávaros y además buscadores de placeres. Esta es la característica que vemos hoy en día en toda parte del mundo. Entonces, hay una agencia misionera llamada Oxfam en Inglaterra, dice que 1% de la población mundial dentro de pocos años va a poseer 99% de los bienes de la humanidad. Es que terrible que es, ¿no? Va a haber mucha desigualdad. Gente que cada vez se enriquece más, pero esa gente minoría va a poseer todo lo que tiene la riqueza del mundo y 99% va a ser pobre y no van a poder vivir una vida feliz y no tener algo digno en su vida. Entonces, en este tiempo de coronavirus también vemos que en aeropuertos y hay gente que viajan continuamente y que viven disfrutando, buscando su placer, y no ve gente que sufre. Y bueno, estamos en últimos tiempos, estamos yendo al final de esta historia de la humanidad, y ya nuestro Dios a través del apóstol Pablo profetizó que el mundo va a ser así. Además, nuestro Señor Jesús en Mateo capítulo 16, verso 3 dice, hipócritas, dice, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Claro, si ve estas señales, ¿por qué no te das cuenta si podés distinguir, discernir los tiempos, el clima? Pero ¿por qué no te das cuenta? Entonces, nosotros en estos días seriamente tenemos que pensar que estamos en los últimos días y estar preparados, despiertos. Y además, en el segundo lugar, dice que nosotros dejemos todas estas conductas. En el verso 5 dice,
aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Deja todo esto, dice la palabra de Dios. Es decir, que nos está diciendo que tengamos el poder de la piedad. Y además, estas características de los hombres del postrero día no está hablando gente del mundo, sino está hablando de los creyentes. Yo me sorprendí cuando me di cuenta que Dios, a través del apóstol Pablo, habló a los cristianos. La iglesia, en los últimos días, va a ser una iglesia corrupta, una iglesia secularizada, mundanalizada. Y bueno, los cristianos van a ser cada vez más egoístas, cada vez van a ser más ávaros, cada vez van a ser más jactanciosos. Y bueno, ellos como son egoístas no van a escuchar a nadie. Esto yo lo veo en el seminario, que cada vez cuesta más enseñar, educar a los jóvenes para que sean idóneos para la obra de Dios. Por eso dice que tienen apariencia de piedad, pero niegan el poder de piedad. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos asisten al culto, oran, también conocen la palabra de Dios, pero no hay cambio y transformación en sus vidas. Hay otra versión, dice que ellos hacen un show de piedad, pero no tienen poder de piedad. Es decir, que tienen ese formato, apariencia, cáscara, pero no tienen esa vida espiritual que transforma como una nueva criatura y cambio del carácter, que viene de los frutos del Espíritu Santo. Y además, su vida, dicen ser creyentes, pero su vida siguen al dinero, aman a sí mismos, son muy soberbios y también buscan el placer más que Dios. Bueno, esto dice que va a ser en los últimos días. Entonces, cada vez va a ser más fuerte, cada vez van a ser más amadores de sí mismos. Entonces, por más que oran, por más que escuchan la palabra de Dios, todo lo hacen para Él. Cuando hacen la obra, también lo hacen para Él, no lo hacen para Jesucristo. Su pensamiento, el pensamiento más correcto en la iglesia, tiene que hacer como esa persona piensa. Y el otro todo está mal. Por eso cada vez en la iglesia va a haber más conflictos. Entonces eso trae más dolor en los últimos días, dice. Entonces perdemos el poder de la piedad, poder de la fe. Por eso, único fruto que tenemos que tener nosotros es negar a nosotros mismos en la cruz y que en lugar de nosotros aparezca Jesucristo. El apóstol Pablo dice en Gálatas: no vivo yo, sino más bien vive Cristo en mí. Que Cristo sea exaltado, que Cristo sea nuestro Señor, nuestro dueño de vida. Por eso que en nosotros tengamos ese perfume de Jesucristo, que dejemos de amar a sí mismo y que nuestro ego tenemos que crucificar en la cruz de Cristo, porque si seguimos el camino de nuestro ego, es como si estuviésemos construyendo Torre de Babel. Por eso, hermanos, en esta mañana, digamos que yo ya estoy muerto en la cruz, ya estoy muerto. Si he muerto en el pasado, tengo que decir, hoy también estoy muerto y mañana también estaré muerto. Y si vivo, viviré para Cristo. Que Cristo sea exaltado, y que Cristo, su nombre, nosotros digamos que Él es nuestra vida. Y además, en vez de amar el dinero, nosotros vivamos con
el espíritu de la cruz. El espíritu de la cruz significa sacrificio, que para Dios y para el prójimo yo estoy dispuesto a sacrificarme, a abandonar mis intereses. A veces puedo tener perjuicio, pérdida, pero si es ganancia para Dios, para su reino, estoy dispuesto a seguir el camino de la cruz. Y por eso esto no tiene que ser solamente para los pastores, para los diáconos, sino el apóstol Pablo está diciendo a todos nosotros. Todos nosotros tenemos apariencia de piedad, pero no tenemos el poder de la piedad. Por eso Santiago también dice, la verdadera piedad es atender las viudas y los huérfanos. ¿Qué quiere decir esto? Está diciendo la piedad verdadera es una piedad que ponemos en obras, en prácticas, que nosotros tenemos que vivir esta piedad. Por eso en el verso 7 dice, ellas siempre están aprendiendo, pero nunca logran conocer la verdad. Claro, hay gente que solamente aprende la palabra de Dios, pero no ponen en obra. Entonces no llegan a la verdad. 30 años reciben la palabra de Dios, pero no conocen verdaderamente, porque aunque sea una palabra, no ponen en obras y no quebranta su ego. Por eso no hay un avance. Esta palabra es una palabra muy dura para todos nosotros, ¿no? Por eso en el 14 dice a Timoteo, pero tú permaneces firme en lo que has aprendido, de la cual estás convencido. Cuando dice que está firme, está diciendo que lo que has aprendido, que vos tenés que ir peleando contra tu vieja naturaleza. Tenés que ir luchando contra tu comodidad, contra tus deseos. Y por lo tanto, mantener continuamente en esa lucha para ir cambiando, transformando tu carácter y tu conducta. Por eso el apóstol Pablo está diciendo a Timoteo que habrá estos tiempos que la iglesia va a haber muchos dolores, dificultades, que entre los hermanos va a ir cada vez más peleando, habiendo más conflictos, porque cada uno no pone en obras, sino que habla mucho y además son muy egocéntricos. Por eso, en tercer lugar, el apóstol Pablo nos está dando una alternativa, una salida, un camino. ¿Cuál es eso? Cuando llegue el último tiempo, como va a ser así, los que están despiertos, que retornen a la palabra de Dios, a la Biblia, porque toda escritura, en el verso 16 dice, es inspirada por Dios. Claro, en nuestro canon, nuestra regla de conducta. Entonces, si nosotros, en vez de seguir por nuestro sentimiento, por nuestro pensamiento, tenemos que seguir por el canon de la palabra de Dios. Entonces, hay una esperanza. Y además, dice la Biblia, hay dos funciones. En primer lugar, dice que a través de la Biblia obtenemos la sabiduría para la salvación mediante la fe en Jesucristo. Y después la segunda función, en el verso 17, dice, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Conocemos nosotros muy bien la primera función, pero la segunda función, cuando nosotros somos salvos, a partir de ahora estamos haciendo un nuevo camino de cambio, de transformación. Tenemos que ir creciendo, tenemos que ir madurando. Eso es lo que nos ayuda a que la palabra de Dios vayamos creciendo como un hombre perfecto delante de Dios. Para eso dice aquí
que, verso 16, toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar. Claro, nos enseña la palabra de Dios. Para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, dice. Claro, la Biblia no es solamente para consolar cuando estamos mal, tristes, deprimidos, no. A veces la función de la palabra de Dios tenemos que redarguir, tenemos que corregir. Los hombres, nadie le gusta que le corrijan, pero si queremos tener el poder de la piedad, cuando hay una corrección, en vez de enojarnos, tenemos que agradecer a Dios. Porque la corrección es una operación espiritual. A través de esa operación nos ayuda a cambiar, crecer y también para hacer las buenas obras. Apto para la buena obra. Entonces, hermanos, tengamos el poder de la piedad en estos tiempos y estemos despiertos, no seguir el camino de los que viven según el parámetro de los últimos tiempos, sino que vivamos bajo el poder del Espíritu Santo que nos trae la verdadera piedad. Oremos juntos. Señor, gracias por esta palabra. Señor, gracias por la Biblia que tú nos das para que a través de esta Biblia podamos ser salvos y además poder obtener la sabiduría para crecer, para madurar y también para hacer las buenas obras. Gracias, en nombre de Jesús, oramos. Amén. Y para despedirnos, después de haber escuchado la palabra del Señor, vamos a cantar el himno Cristianos Todos a Prepararse, como una oración para que el Señor pueda trabajar en nosotros y pueda encontrarnos fieles en el momento en que Él regrese. Bendecida semana.
Thank you.